Durante años, los fans de Castlevania hemos esperado el regreso de la saga con un juego completamente nuevo, y finalmente Konami ha escuchado. En el último State of Play se reveló oficialmente Castlevania Belmont's Curse, una nueva entrega que promete volver a las raíces del género Metroidvania, pero con una visión moderna. Yo soy Vicarus Belmont y hoy te voy a contar toda la información que tenemos hasta ahora, teorías y especulaciones de Castlevania Belmont's Curse. Este juego está confirmado para lanzarse este año 2026 y forma parte de la celebración por el 40 aniversario de la saga Castlevania. El título será publicado por Konami en colaboración con Evil Empire y Motion Twin, los creadores de Dead Cells. Esto confirma que Belmont's Curse tendrá un enfoque 2D moderno con animaciones fluidas y un combate ágil y frenético, llegando a diferentes plataformas como lo son PlayStation 5, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC vía Steam. La historia se sitúa en París, año 1499, una ciudad consumida por criaturas oscuras y fuerzas sobrenaturales. Los eventos ocurren durante la cronología clásica, 23 años después de Castlevania 3, Dracula's Curse, y 20 años después de Castlevania Curse of Darkness. Esto podría considerarse una especie de Curse Trilogy, destacando la participación de Trevor Belmont en todos estos acontecimientos. Esta vez la protagonista es una nueva miembro del clan Belmont, descendiente directo de Trevor Belmont y Sypha Belnades, pero su nombre y trasfondo completo aún no han sido revelados. Aunque todo apunta a que sería la recanonización de Sonia Belmont, esto quiero que quede bastante claro. Sonia Belmont es la protagonista de Castlevania Legends, un juego lanzado para Game Boy, el cual no goza de gran popularidad en el fandom y no forma parte de la cronología clásica de Castlevania. Es decir, Sonia no es canon actualmente, forma parte de un universo alternativo. La gran mayoría de las especulaciones nos hace pensar que canonizarían a Sonia Belmont, esta vez como hija de Trevor y Sypha, lo cual a mi gusto sería una excelente manera de traer al canon a este personaje un tanto olvidado, aunque como dije, el nombre de esta nueva protagonista aún no está confirmado. Lo único confirmado es que el legado Belmont continúa. En cuanto al gameplay, Konami lo define como un juego de acción y exploración en 2D, y aunque Konami evitó usar el término, todo apunta a una estructura tipo Metroidvania, tal como aparece en las etiquetas de Steam. El arma principal será, por supuesto, el legendario látigo Vampire Killer, que no solo se usará para atacar, sino también para balancearse como en anteriores juegos de la saga, activar mecanismos, interactuar con el entorno e incluso balancearse entre enemigos. Además, se ha confirmado múltiples armas secundarias, habilidades especiales, zonas secretas, exploración profunda y enemigos clásicos de la saga. Visualmente, Belmont's Curse mezcla el gótico clásico de Castlevania con una paleta de colores más viva y detallada. No busca realismo extremo, sino una identidad artística fuerte, oscura pero elegante, diferenciándose un poco de lo visto en el DLC Return to Castlevania The Dead Cells. Con respecto al nombre, Belmont's Curse, esto puede referirse a varias cosas. Lo primero, y lo que sería más evidente, es que la protagonista tiene parte de su brazo derecho como si estuviera infectada o con algún tipo de maldición. Lo otro que se ha teorizado últimamente es que el enemigo que vemos en pantalla, este hombre lobo, sería algún Belmont. Es capaz de arrojar una cruz boomerang, una subarma propia de los Belmonts, un arma sagrada, lo que puede significar que se trate de algún Belmont víctima de una maldición, ya sea el mismo Trevor o tal vez otro hijo de este último. Quizás la canonización de Victor Belmont como hermano de Sonia e hijo de Trevor. Bueno, las teorías dan para mucho. Obviamente habrá que esperar información oficial durante las próximas semanas o meses y espero poder traer toda esa información para ustedes. Algo que vi en redes sociales es la preocupación por una imagen que hay en la web oficial del juego, que es el escudo de la familia Belmont aparecida en la serie de Netflix. Algunos llegaron a pensar que sería un juego en el universo de la serie, y lo cierto es que no. Imagino que este escudo será algo recurrente relacionado a Castlevania de ahora en adelante, como en su momento fue el diseño de la Combat Cross, originalmente aparecido en la saga Lords of Shadow,
se ha convertido en el diseño oficial del Vampire Killer en su forma Morningstar. Desde pachinkos, colaboraciones como Smash Bros. Ultimate y ahora en Belmont's Curse. Un elemento de un universo alternativo de Castlevania se ha convertido en uno oficial para toda la saga, y eso es lo que pienso que ocurrirá con este símbolo de la casa Belmont, una de las pocas adiciones rescatables de la serie de Netflix que puede encajar perfectamente en los juegos. Bien, es importante aclarar lo que aún no se sabe oficialmente. No hay fecha exacta de lanzamiento, no se conocen ediciones especiales, no hay detalles sobre contenido post lanzamiento, tampoco se ha revelado el nombre de la protagonista. Todo esto sigue siendo un misterio, por ahora. Castlevania Belmont's Curse representa el regreso más importante de la saga en años, un nuevo Belmont, una ciudad europea consumida por la oscuridad y un equipo que entiende tanto el pasado como el futuro de Castlevania. Si eres fan de esta gran saga de videojuegos, este juego no puedes ignorarlo, sobre todo porque no es la única sorpresa que nos dará Konami durante el año del 40 aniversario de esta saga. Y, puestos a teorizar, lo que me gustaría ver a mí sería una 3D Collection, un juego AAA de la batalla del 99 y o un remake de algún juego clásico. Varios títulos merecerían este remake, pero viendo su popularidad en los últimos años y conectando con el nuevo juego, imagino que un remake sería perfecto para Castlevania 3, Dracula's Curse. Bueno, eso es todo por ahora. Por favor, los invito a dejar sus teorías más locas en la caja de comentarios. También sobre sus opiniones de qué esperan de este nuevo juego y qué esperan para la franquicia este año. Espero que el video les haya gustado y sin nada más que agregar, compartan, suscríbanse y denle like. Adiós.